Buen día, en este tutorial les voy a explicar cómo diseñar una hoja de Google Sheets que nos ayude a hacer de supervisión a un inventario, como lo están pudiendo ver acá. Entonces, esta hoja que hace, pues digamos que a partir de determinada bodega, como yo las llamé, me va a indicar qué hay en la bodega de Funza de estos productos, qué hay en la bodega de Mosquera, qué habrá en la bodega de Madrid y qué habrá en la bodega de Facatativá. A partir de una base de datos. Por ejemplo, si yo le hago trazabilidad a la leche en bolsa, vamos a filtrar por leche en bolsa y le va a decir que me muestre los movimientos en la bodega de Funza. Me va a decir que de este producto el día 29 de abril ingresaron 10 unidades y el día 30 se vendió 1, por lo cual 10 menos 1 es igual a 9. Vamos a ver si esto es cierto. Si yo voy acá y le digo que me traiga por favor la trazabilidad de Funza y reviso leche en bolsa, me va a decir que hay un saldo de 9 unidades. ¿Cómo se hace esta hoja de Google Sheets? De una forma muy sencilla. Necesitamos contar con una cuenta de Google para poder acceder al Drive, ¿sí? En este vamos a abrir una nueva hoja que se va a llamar hoja de cálculo de Google. Vamos a escoger una hoja en blanco, no vamos a partir de ninguna plantilla. A esta hoja le vamos a agregar un título para poderla encontrar de forma fácil en el Drive cuando la necesitemos, y le vamos a decir que esto se va a llamar inventario tiendas Amacha. ¿Listo? Primero vamos a diseñar una hoja que va a ser invisible más adelante, que se va a llamar datos. Y datos nos va a servir para parametrizar listas como las que tengo yo acá, para que me traiga los productos en forma de lista, para que me traiga los movimientos en forma de lista. Para eso me va a servir esta pestaña de datos. Entonces, ¿qué datos necesito yo para configurar? Necesito los movimientos. Entonces voy a tener dos tipos de movimiento: movimiento de entrada y movimiento de salida. Voy a tener bodegas. Entonces vamos a crear una bodega que se llama Facatativá. Vamos a crear una bodega que se llama Madrid, una que se llama Mosquera y una que se llame Funza, como en el ejemplo que les mostré. Vamos a crear entonces también una que se llame descripción, producto y código. Entonces va a decir que esta tienda tiene como producto leche en bolsa por 500 ml, que tenemos libra de papa, que tenemos libra de yuca, que tenemos libra lentejas, paquete por 500 gramos, tenemos arroz, paquete también por 500 gramos, y vamos a asignar un código a cada uno de ellos. Bueno, el código pues de acuerdo al criterio que necesite cada uno. Por ejemplo, yo le voy a poner que es SP1, SP2, SP3, SP4, SP5 y así sucesivamente. Lo importante es que debe ser único y consecutivo. Y vamos a ver qué otros datos necesitamos. Sí, supongamos que esta tienda tiene varios trabajadores que manejan el inventario. Entonces acá voy a colocar nombre, quien realiza movimiento. Pongámosle funcionario. Me va a decir que tengo dos funcionarios encargados del inventario, uno que se llama Daniel Amaya y otro que se llama Ricardo Pérez. Esta va a ser nuestra hoja de datos y la que nos va a ayudar a la parametrización de los campos más adelante. Vamos a abrir una nueva pestaña.
esta pestaña se va a llamar base de datos, base, y va a tener un campo que se llama fecha. Vamos a copiar los que tengo ya acá. Y voy a decir que hay un campo que se llama fecha, uno que se llama código, otro que se llama referencia o descripción del producto, cantidad, bodega, tipo de movimiento y observaciones. Y vamos a dar forma a esto. Vamos primeramente a eliminar las columnas que nos sobran. Vamos a centrar nuestros encabezados, a darles un color más oscuro, darles tonalidad y márgenes. ¿Listo? En el campo fecha vamos a utilizar la combinación de teclas Control Shift, flecha abajo, vamos a ir a datos, validación de datos, y lo que hacemos acá es indicarle que queremos que esto quede parametrizado como un campo de fecha que nos rechace la entrada cuando no cumpla la condición y mostrar un texto de ayuda. Y le vamos a decir guardar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si yo ingreso algo que no es una fecha, él me va a rechazar la entrada. Pero si yo le pongo la fecha de hoy, que es 29 de abril del 2020, él me la va a aceptar. Este campo código lo vamos a dejar por un momento quieto y vamos a trabajar sobre el campo referencia o descripción del producto. Vamos nuevamente a seleccionar Control Shift, flecha abajo, vamos a datos, validación de datos. Y acá dice lista a partir de un intervalo. Vamos a utilizar esta opción, hacemos clic en el seleccionador de rango, volvemos a la pestaña de datos y seleccionamos el rango de la columna C2 hasta la columna C1000 y vamos a aceptar, rechazar la entrada cuando no sea así y guardar. ¿Qué pasó aquí? Que se crea una lista con los productos que creamos en la pestaña datos. Aunque tenemos datos nomás hasta la fila número 6, nosotros le indicamos que la lista sea hasta la fila número 1000. ¿Por qué? Puede que más adelante yo decida vender, por ejemplo, vamos a vender mantequilla. Mantequilla por 500 gramos. Vamos a decir que es el código 6. Entonces, mantequilla nos va a aparecer entre nuestra lista y pues no tenemos que volver a trabajar en la fórmula. Ahora sí, nos volvemos al campo código y vamos a trabajar sobre la función buscar B. Vamos a escribir buscar B. Vamos a decir que nos busque en la columna C, en la casilla C2. Vamos a la pestaña de datos, seleccionamos nuestra tabla desde la C, columna D, le vamos a decir que nos traiga los valores de la columna 2, que en este caso se estaría código, vamos a indicar que el valor es falso y enter. Ahora, antes de hacer cualquier movimiento, vamos a ver en nuestra función, vamos a intervenir el rango de celdas CD y vamos a poner un signo de pesos en la C y un signo de pesos en la D, con la intención de que se inmovilicen esos datos y no se nos vaya a mover cuando arrastremos la función hacia abajo. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando yo le digo a la hoja
que leche en bolsa, él me va a traer el código. Que si le digo que es mantequilla 500 gramos, él me va a traer el código. Que si le digo que arroz por paquete 500 gramos, él me vaya a traer el código y así sucesivamente. Control Shift nuevamente. En esta cantidad, pues la intención es que sea un número, lo pueden dejar así, pero en este caso vamos también a parametrizar para que sea un criterio de número. Entonces volvemos nuevamente a datos, criterios, seleccionamos la opción número, le decimos que es un número entre 1 y 1000. Guardar. Antes de guardar, pues vamos a rechazar la entrada cuando no se cumpla la condición y mostrar el texto. Y vamos a guardar. Entonces, ¿qué pasa acá? Que si yo pongo 0, por ejemplo, él me va a rechazar la entrada y me va a decir que debo indicarle que sea un número entre 1 y 1000. Y pues tiene sentido, porque pues no puedo ingresar 0 ni hacerle una salida a 0. Y si le pongo un valor mayor a 1001, va a suceder lo mismo. Entonces va a manejar rangos entre 1 y 1000. Acá también vamos a parametrizarlo. Vamos a datos, validación de datos. Volvemos a nuestra pestaña de datos y vamos a seleccionar nuestras bodegas. Y hacemos nuevamente el mismo proceso. Vamos a seleccionar desde B2 hasta B1000 con la intención de que si de aquí a mañana nace otra bodega, pues yo solo vuelvo a la pestaña de datos e indique cuál es el nombre de esa bodega. Entonces, bodega, me aparece ya la lista con las bodegas que he creado. Puedo irme a datos y decirle que hay una nueva bodega que se llama Bogotá. Y no tengo que afectar la función para que él dentro de las opciones ya me traiga Bogotá. Los tipos de movimientos, vamos a ir nuevamente datos, validación de datos y vamos a seleccionar los dos movimientos que vamos a manejar, que es entrada y salida, y vamos a aceptar, guardar. Tengo también solo dos tipos de movimientos y observaciones es un campo que, bueno, nos va a ayudar a identificar la trazabilidad cuando la necesitemos. Volvemos a la columna F que dice tipo de movimientos. Vamos a seleccionar desde la F2 hasta la F1000. Vamos a decir formato y vamos a aplicar un formato condicional. Al formato condicional le vamos a indicar que cuando el texto sea exactamente al valor entrada, se ponga en verde. Y que cuando el texto sea exactamente a salida, se ponga en rojo. Entonces, cuando yo le indique que sea una entrada, cuando le indique que sea una salida, y así sucesivamente. Como tal, pues ya terminamos de parametrizar nuestra pestaña de base de datos. Vamos a borrar toda la información que cargamos con la tecla suprimir. Tener cuidado de no borrar esta función. Entonces lo que vamos es borrar acá para que esta función no se elimine y borrar acá. Listo. Y vamos a abrir una nueva pestaña que va a ser nuestra pestaña stock. Entonces en nuestra pestaña stock vamos a crear inicialmente acá un campo que se llama bodega y este no va a ser vertical sino horizontal. Vamos a combinar desde la columna B, C y D. Vamos a combinar, ahora vamos a crear acá un campo que se llama código, otra referencia o producto. Vamos a crear un campo que se llama entradas, un campo que se llama salidas y un campo que se llama saldo en stock. Sí.
Bueno, configuramos para que todo esto se vea bien. Vamos a decir que en el campo código va a ser igual a nuestro campo datos. Entonces oprimimos el signo igual, vamos a la pestaña de datos, nos posicionamos sobre la casilla D2, la celda D2 que corresponde a nuestro primer código de la lista, y arrastramos hacia abajo y nos va a traer hasta el código SP6, que es hasta donde hemos alimentado esta base de datos. Lo mismo vamos a hacer con referencia a producto. Vamos a datos, seleccionamos nuestro primer producto, que es el de la celda C2, damos enter y arrastramos hacia abajo y nos va a traer hasta mantequilla, que es donde hemos creado. Vamos a darle esto una forma de tabla y acá también. Vamos a decirle que bodega es igual a, bodega es igual a datos. Nos ubicamos dentro de la celda B1. Vamos a datos, validación de datos nuevamente. Seleccionamos de nuestra pestaña de datos nuestras bodegas. Nuevamente hasta la celda B-min, por si agregamos una nueva bodega más adelante. Rechazar la entrada cuando no sea así y guardar. Entonces acá ya se nos creó una lista plegable con nuestras bodegas. Y vamos a ubicarnos en la celda C4 y vamos a trabajar una función que se llama función sumar si conjunto. Vamos a ir a la base de datos, vamos a buscar nuestro intervalo de suma, que es la columna D, donde le estoy indicando que son las cantidades. Ahora vamos a aplicar nuestro primer criterio de suma. ¿Cuál es nuestro primer criterio de suma? Va a ser referencia o descripción del producto, que va a ser la columna C de nuestra base de datos. Y le voy a decir que el criterio es B4. Punto y coma. Ahora, nuestro segundo criterio va a ser la bodega. Entonces, lo va a indicar que bodega es nuestro siguiente intervalo de criterio y que el criterio de bodega va a ser la celda B1 de nuestra pestaña Stock. Y acá lo que vamos a hacer es agregar un signo de pesos antes de la B y antes del 1 con la intención de que quede inmovilizada esa celda cuando arrastremos la columna hacia abajo. Y por último vamos a indicar que tenemos un último criterio, que es el tipo de movimiento, y que en este caso abrimos comillas, el criterio va a ser la palabra entrada. Seleccionamos, cerramos nuestra función y damos enter. Nos va a decir 0 porque no hemos seleccionado qué bodega queremos que nos traiga los datos y nuestra base de datos está en blanco. Lo que hacemos acá es arrastrar hacia abajo. Vamos a hacer algo acá y vamos a seleccionar, vamos a copiar esta función. Vamos a decirle copiar. Nos vamos a ubicar en la celda D4, donde inician las salidas, y vamos a pegar nuestra función, con el detalle que la palabra entrada la vamos a cambiar por la palabra salida. Y arrastramos hacia abajo nuevamente. Y nuestro saldo va a ser igual a las entradas menos nuestras salidas y enter. Arrastramos hacia abajo. Hecho esto, debería funcionar. Vamos a ver si es cierto. Vamos a decir que el día 29 de abril del 2020 ingresó, no vamos a tocar este campo código,
sino nos vamos directamente referencia a descripción del producto. Compramos leche en bolsa por 500 miligramos, compramos 100 unidades que ingresaron a la bodega de Funza. Si es un ingreso, vamos a usar la opción entrada, y que esto se compró con la factura de compra 001 de colanta, no, de leche la vaca Lola. Vamos a indicar que el mismo día, con la misma factura, para la misma bodega, ingresaron y mantequilla, y compramos 50 de mantequilla, y vamos a ver si está funcionando nuestra fórmula. Entonces vamos a stock, seleccionamos bodega Funza y leche en bolsa por 500 miligramos, hay 100. Mantequilla en Funza, hay 50. Miremos Mosquera, está en 0, porque a Mosquera no le hemos hecho ningún ingreso. Vamos a decir que este mismo día compramos papa, ¿sí? Y 20 libras de papa que se van a ingresar a la bodega de Mosquera. Y eso fue factura de compra 002 de distribuidores La Papa. Vamos a ver. ¿Se acuerda que Mosquera estaba en 0? Pues ahora hay 20 unidades de papa en Mosquera. No sé si Funza se vio afectada. No, a Funza no ingresó papa. Vamos a ver que las demás funcionan. Vamos a decir que ingresó lenteja, ¿cierto? Esta misma fecha. 5 de lentejas a Facatativá con la factura de compra 003 de distribuidores JKL. Vamos a indicarle Faca y nos va a decir que a Faca ingresaron lentejas 5 unidades. Ahora vamos a decirle que el 30 de abril del 2020 se vendió 20 leche en bolsa, se vendieron 20 unidades que salieron de la bodega de Funza, ¿cierto? Salieron con la factura de venta 001. Y entonces, si habían ingresado 100 y van a salir 20, debo tener un stock de 80. Vamos a Funza. Vemos que en la leche en bolsa entraron 100, salieron 20, por ende tengo un stock de 80. Ahora esto suele entorpecerlo aún un poco, entonces podemos hacer lo siguiente: ocultar columnas y solo voy a ver el stock. Hacer lo mismo con Facatativá. Entonces voy a decir que el 30 de abril del 2020 se vendió lentejas por paquete 1 del almacén de Facatativá, ¿verdad? Y se vendió con la factura de venta 002. Voy al stock, busco Facatativá y voy a ver que lentejas hay 4. ¿Por qué? 5 que entraron y 1 que salió son igual a 4. Obviamente, en la práctica esto va a tener muchos más datos. Por eso, digamos, vamos a aplicar acá un filtro. Porque en el futuro lo que observamos es que
al diario hay un flujo de movimientos. Entonces yo quiero ver qué movimientos tuvo la bodega de Funza y en especial qué movimientos tuvo la leche en la bodega de Funza. El stock también voy a poder agregar filtros acá. Porque quiero ver cómo estoy de leche en Facatativá. No tengo nada, entonces tengo que comprar. Entonces vamos a comprar. Va a decir que el 30 de abril del 2020 se compró leche en bolsa, 200 unidades para el almacén de Facatativá, con la factura de compra 004 de leche La Vaca Lola. Y entonces ya tengo un stock de 200, ya voy a rezar Madrid, en Madrid tampoco tengo, debería comprar, en Mosquera tampoco tengo, debería comprar, en Funza tengo 80, todavía no debería comprar, hay suficiente, en Bogotá no hay nada. Como este pestaña de datos la vamos a utilizar esporádicamente, va a decir cuando tenga que agregar una nueva bodega, cuando tenga que agregar un nuevo producto y por ende un nuevo código o seleccionar un funcionario. Hablando de funcionarios, pues vamos acá falta una columna que simplemente me diga nombre de quien registra el movimiento, ¿verdad? Y lo mismo, datos, validación de datos. Y lo va a indicar que me valide los funcionarios que hay, rechazar cuando la entrada no sea así, guardar. Y ya lo que le vamos a indicar es que todos estos movimientos los registró Daniel Amaya. Él fue el responsable de registrar estos movimientos. Y como la voy a utilizar de vez en cuando, no necesito que siempre esté acá, entonces simplemente lo voy a decir ocultar. Y cuando la necesite vamos a ir a ver hojas ocultas, datos y va a volver a aparecer. Y simplemente va a tener mi base de datos y mi stock. Inclusive con las herramientas de Google podemos hacer esto aún más entretenido. Podemos simplemente manejar acá donde dice herramientas. Datos, vistas, control de filtros. Vamos a hacer un control de filtros seleccionando la columna referencia a producto. Lo que vamos a hacer es seleccionar los datos de esta columna y vamos a ir a datos y vamos a aplicar un control de filtros. Entonces en este control de filtros él me dice que quiere que aparezca, le va a decir que referencia o producto. Este control que nos aparece vamos a llevar al principio de la hoja. Como les comentaba, llevamos nuestro control de filtros hasta la parte inicial de la hoja y lo que va a hacer este filtro es que le voy a indicar libra de papa y se me va a traer la libra de papa o libra de papa
arroz y paquete. Y tengo libra de papa, arroz por paquete. O que me traiga todos los datos nuevamente. Espero que les haya interesado mucho este video, que les haya servido de algo. Y cualquier cosa, pues en la descripción del video encuentran mi correo electrónico con el cual pueden hacer contacto conmigo en cuanto a capacitaciones personalizadas y capacitaciones grupales online o presenciales para el manejo de herramientas de Google Ofimática o similares. Gracias y hasta luego.